Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, con mucha energía y listos para sumergirnos en un tema que, créanme, está que arde. Si son nuevos por aquí, muchísimas gracias por darle al play. Me llamo Tu Nombre y este es el espacio donde desmenuzamos, analizamos y comentamos todo lo que acontece en el mundo del entretenimiento, especialmente en el apasionante universo de las series y el cine turco. Y hoy, amigos, tenemos un bombazo. Un drama explosivo que está sacudiendo los cimientos de la farándula turca. Prepárense porque la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin, esa pareja que nos hizo suspirar y soñar, ha dado un giro inesperado. Sí, señoras y señores, el escándalo está servido, y nosotros, como buenos chismosos con cariño, por supuesto, vamos a destripar cada detalle. Pero antes de empezar a hablar sobre lo que está pasando, ya saben, no se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y por supuesto, darle al like si les gusta el contenido. Es la mejor forma de apoyar el canal y que sigamos trayéndoles toda la información. Así que sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este torbellino de emociones. Para quienes no lo recuerden, o para quienes recién están llegando al mundo de las series turcas, Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron la pareja más aclamada de la pantalla chica, gracias a su protagonismo en la exitosísima serie Love is in the Air, o Senkalkam en su idioma original. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla y nos hacía creer en el amor verdadero. La serie fue un éxito rotundo, y la fama de Hande y Kerem se disparó a nivel mundial. Y lo mejor de todo para sus fans, es que esa química que veíamos en la serie, parecía ser real. Comenzaron a salir y rápidamente se convirtieron en la pareja favorita de muchos. Fotos juntos, declaraciones de amor, viajes románticos, parecía un cuento de hadas. Todos queríamos que durara para siempre, pero como suele suceder, la realidad es mucho más compleja que una serie de televisión. La noticia de su ruptura a principios de 2022 fue un shock para todos. Aunque inicialmente los rumores hablaban de un acuerdo amistoso, con el tiempo, comenzaron a filtrarse detalles que revelaban algo mucho más turbio. Y es que, amigos, en el mundo de la farándula, nada es lo que parece. La fachada glamurosa y las sonrisas perfectas a menudo esconden dramas mucho más profundos, y el caso de Hande y Kerem no fue la excepción. Los primeros rumores apuntaban a que la ruptura se debía a diferencias irreconciliables en sus agendas y prioridades. Hande en ese momento estaba enfocada en su carrera, con proyectos en puerta y una creciente popularidad. Estaba en la cima del mundo, consolidándose como una de las actrices más demandadas de Turquía. Su agenda estaba repleta de rodajes, sesiones de fotos y compromisos publicitarios. Kerem, por su parte, parecía buscar algo más de estabilidad. Aunque también era un actor exitoso con una trayectoria consolidada, se especulaba que anhelaba una relación más tradicional, quizá pensando en formar una familia. Estas diferencias en sus objetivos de vida fueron, según la versión oficial, la causa de la separación. Sin embargo, como ya les dije, en este mundo de luces y sombras, la verdad rara vez es tan simple. Pero poco a poco la información comenzó a filtrarse y la verdad, como siempre, salió a la luz. Y la verdad, amigos, fue un golpe bajo. Lo que empezó a circular con más fuerza fue una presunta infidelidad. Sí, amigos, infidelidad. Y no cualquier infidelidad, sino una con una persona muy cercana a ambos, el manager de Hande. Imagínense el drama. ¿Se imaginan la traición? Para empezar, su manager es una persona de confianza, con quien se comparte tiempo y confidencias, y además es alguien con quien Hande debe trabajar, lo que implica una relación de muchos tipos. Es un rol crucial en la vida de una estrella, responsable de su imagen, sus contratos, y de protegerla de los peligros del mundo del espectáculo. Imaginen la desconfianza, la decepción, el dolor que debió sentir Kerem al enterarse de esta supuesta infidelidad. La noticia obviamente no fue confirmada por ninguna de las partes involucradas, pero los rumores fueron tan insistentes y detallados que resultaba difícil ignorarlos. Las redes sociales explotaron, y la opinión pública se dividió. Algunos defendían a Hande argumentando que era víctima de las circunstancias y que Kerem no había sabido valorarla. Afirmaban que era joven, ambiciosa y que tenía derecho a buscar la felicidad, incluso si eso significaba tomar decisiones cuestionables. Otros, en cambio, criticaban su actitud y la acusaban de haber dañado la confianza del actor. Argumentaban que la infidelidad era imperdonable y que había roto el corazón de Kerem.
Por supuesto, también había quienes acusaban al manager de ser el culpable, de aprovecharse de su posición de poder y de traicionar la confianza de ambos actores. La polémica se extendió por semanas, generando debates acalorados en foros, redes sociales y medios de comunicación. La opinión pública se polarizó con defensores y detractores de ambos bandos. En medio de todo este escándalo, Kerem permaneció en silencio, sin hacer declaraciones públicas. Optó por la discreción, evitando alimentar la polémica y protegiendo su privacidad. Esta postura, aunque comprensible, solo sirvió para alimentar aún más las especulaciones. Muchos interpretaron su silencio como una señal de dolor y decepción, mientras que otros lo acusaron de falta de valentía. Hande, por su parte, intentó mantener una postura discreta, pero los paparazzi y los medios de comunicación la persiguieron incansablemente. Las fotos, los rumores, las especulaciones, era un auténtico infierno mediático. Era asediada en cada salida, en cada evento, en cada publicación en redes sociales. Los medios analizaban cada gesto, cada mirada, cada palabra, buscando pistas sobre lo sucedido. La presión mediática era enorme y Hande se vio obligada a enfrentar una situación muy delicada en medio de su éxito profesional. Pero la historia no termina ahí, amigos. La situación se complicó aún más con la supuesta entrada en escena de un tercero en discordia. Algunos medios turcos comenzaron a especular sobre una relación entre Kerem y una famosa actriz turca. Esta actriz, cuyo nombre se mantuvo en reserva por un tiempo, fue señalada como la posible consuelo de Kerem tras la ruptura. Aunque no se confirmaron los rumores, la situación avivó aún más las llamas del escándalo. ¿Era cierto que Kerem ya había encontrado un nuevo amor? ¿O simplemente eran rumores infundados para aumentar el morbo? La incertidumbre solo sirvió para mantener a la opinión pública en vilo. Esta especulación, aunque no se comprobó, tuvo un impacto significativo en la imagen pública de Kerem, quien tuvo que enfrentar la especulación y las críticas en un momento de vulnerabilidad. La polémica generada por esta situación tuvo un impacto directo en las carreras de Hande y Kerem. Ambos experimentaron una caída en la popularidad, y algunos proyectos se vieron afectados. Hande, a pesar de ser una de las actrices más queridas, tuvo que lidiar con la sombra de la infidelidad y la desconfianza del público. Algunos patrocinadores y productores dudaron en seguir asociando su imagen con ella, temiendo un impacto negativo en sus negocios. Kerem, por su parte, vio cómo algunos proyectos se retrasaban o se cancelaban, debido a la percepción pública de su situación personal. La crisis afectó a ambos actores, que tuvieron que enfrentarse a la incertidumbre y a la inestabilidad en un momento crucial de sus carreras. Sin embargo, con el tiempo, ambos supieron rehacerse y seguir adelante con sus carreras. Demostraron una gran resiliencia, y supieron aprovechar el apoyo de sus fans para superar este difícil momento. Hande, por ejemplo, continuó protagonizando proyectos exitosos y se convirtió en una de las actrices más cotizadas de Turquía. Su talento y su carisma le permitieron recuperar la confianza del público y de la industria. Supo reinventarse eligiendo proyectos que le permitieron mostrar su versatilidad y su capacidad de crecimiento. Hoy en día es una de las estrellas más importantes de Turquía, con una legión de seguidores en todo el mundo. Kerem, por su parte, también ha seguido trabajando y participando en series y películas. Se ha enfocado en su trabajo buscando proyectos que le permitan demostrar su talento y su compromiso con su profesión. Lo que ha logrado mantener un perfil bajo, centrándose en su trabajo y evitando polémicas. Ha demostrado ser un actor talentoso y versátil, con una gran capacidad para interpretar personajes complejos y emocionantes. Pero, ¿qué lecciones podemos sacar de todo este drama? Primero, que la fama y el éxito pueden ser muy efímeros, y que es fundamental tener los pies en la tierra y rodearse de gente de confianza. La industria del entretenimiento es un mundo competitivo y despiadado, donde la popularidad puede subir y bajar en cuestión de días. Es crucial mantener la humildad, rodearse de personas que te quieran por lo que eres, y no por lo que representas. Segundo, que en el mundo del entretenimiento, la verdad a veces tarda en salir a la luz, pero siempre termina por hacerlo. Los secretos, tarde o temprano, se descubren. La mentira, aunque parezca funcionar por un tiempo, siempre tiene las patas cortas. La verdad, por dolorosa que sea, siempre prevalece. Tercero, que las relaciones sentimentales pueden ser muy complicadas, y que a veces, el amor no es suficiente para superar las diferencias y los problemas. Las relaciones amorosas requieren compromiso, comunicación, respeto y empatía.
No es suficiente quererse, es necesario trabajar en la relación, superar los obstáculos y aprender a perdonar. Y por último, que el público siempre estará atento a las vidas de sus ídolos y que cualquier error o escándalo puede ser magnificado por los medios y las redes sociales. La fama implica una gran responsabilidad. Los famosos son modelos a seguir, y sus acciones tienen un impacto en la sociedad. Deben ser conscientes de esto y actuar con prudencia y responsabilidad. Entonces, ¿qué ha sido de la vida de ambos actualmente? Bueno, Ande parece estar feliz y enamorada, y aunque no ha hablado abiertamente de sus relaciones, se le ha visto con diferentes acompañantes, lo que indica que ha seguido adelante con su vida sentimental. Ha aprendido de sus errores y ha sabido priorizar su felicidad. Se muestra segura de sí misma y ha encontrado el equilibrio entre su vida personal y profesional. Kerem, por su parte, ha mantenido un perfil más bajo, pero ha seguido trabajando y cosechando éxitos en su carrera. Ha elegido mantener su vida privada alejada de los focos, centrándose en su trabajo y en su crecimiento personal. Parece haber encontrado la paz y la estabilidad que buscaba. ¿Y qué podemos esperar del futuro? Pues sinceramente no lo sabemos. El mundo del entretenimiento es impredecible y cualquier cosa puede pasar. Las sorpresas, las polémicas y los escándalos están a la orden del día. La vida de los famosos es un constante sube y baja, y nunca se sabe qué nos deparará el futuro. Pero lo que sí podemos asegurar es que la historia de Hande y Kerem seguirá siendo recordada por mucho tiempo, como uno de los dramas más sonados de la farándula turca. Su historia es un recordatorio de que incluso los cuentos de hadas pueden tener un final inesperado, y de que la fama y el amor, a veces, no van de la mano. Y ahora, amigos, antes de despedirnos, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado en este vídeo. Hemos hablado de la explosiva relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, de su éxito en Love is in the Air, de su ruptura, de los rumores de infidelidad, de las consecuencias en sus carreras y de las lecciones que podemos aprender de todo esto. Hemos desmenuzado los detalles, analizado las posturas y comentado las implicaciones de este drama mediático. Quiero agradecerles a todos por acompañarme en este análisis. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya resultado interesante. Si tienen alguna opinión, comentario o pregunta, no duden en dejarla en la sección de comentarios. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. ¿Qué opinan ustedes de todo este drama? ¿Creen que Hande y Kerem merecían un final diferente? ¿Qué lecciones aprendieron ustedes de esta historia? Déjenme sus comentarios. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like al vídeo si les ha gustado, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de apoyar mi trabajo y de que sigamos trayéndoles todo el chisme del mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.